Paz de Cristo, Iglesia, la familia. Estamos contentos nuevamente de poder estar juntos para alabar al Señor. Te queremos hacer la invitación que te unas con nosotros para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que te unas con tu familia ahí donde estés. Si vienes en camino, donde quiera que te puedas unir con nosotros, únete para celebrar el nombre del Señor. Y si puedes, comparte con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje de la palabra de Dios está lista. Y yo no sé si tú tienes tu corazón listo en este día para recibir la palabra de Dios, pero yo te quiero invitar con todo mi corazón que hagas el tiempo, prepares tu corazón para alabar al Señor. Pero vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a pedir al Señor que Él sea el que dirija nuestros corazones, el que sea quien dirija la alabanza en este día. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. En esta hora agradecemos, Padre, por la oportunidad que tenemos una vez más de poder estar aquí reunidos para adorar tu nombre. Estamos contentos y agradecidos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has permitido un día más de vida, porque nos has permitido, Señor, el poder estar aquí reunidos y celebrar juntos. Nos unimos, Señor, cada uno de los que estamos, Señor, aquí, también los que están en casa. Señor, que sea tu Espíritu quien ministre a nuestro corazón y que a través de la palabra de Dios, a través de tu palabra, Señor, el mensaje que has preparado toque nuestros corazones. Señor, preparamos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, pero te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, vamos a adorar juntos con todo nuestro corazón, así que ahí donde está vamos a celebrar el nombre del Señor. Hermanos, acompáñenos a alabar al Señor ahí donde usted se encuentra. Amén. Exaltamos a nuestro Rey en esta noche porque Él es bueno, Él es digno de recibir nuestra alabanza. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre, recibe nuestra adoración. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y lo declaramos en esta noche que tú eres Rey, Señor, que tú eres soberano. Te exaltamos, Padre. Recibe nuestra adoración, Señor. Aleluya. Vamos, levante esa alabanza al Señor en esta hora. Aleluya, Él es digno de recibir nuestra adoración. Une tu voz con nosotros y canta. Hosana, Hosana, Hosana al Rey.
Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Recibe nuestra adoración, Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos, Padre. Jesucristo es Rey. Oh, te exaltamos, Señor, eres digno. Aleluya. Oh, we worship you, Father. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, si usted cree eso, le voy a invitar que alabe al Señor con todo su corazón en esta noche. Él es digno, Él es digno. Aleluya, aleluya. Iglesia Paz de Cristo, quiero darles la bienvenida a nuestro servicio en línea. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes, siempre agradeciendo al Señor por esta preciosa bendición que nos da de poder compartir su palabra. Creo que siempre lo vamos a estar diciendo y mencionando que aunque esto es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, Dios nos ha llamado para esto. Sabemos que es una gran responsabilidad para todas las personas que predican su palabra. En este día me siento contento, feliz por poder estar aquí y creo que cada uno de nosotros somos privilegiados de poder tener este medio por el cual escuchamos la palabra de Dios y nos enriquecemos en el Espíritu a través de su palabra. Quiero en esta hora hacer una oración, presentarnos delante de Él. Si hay alguien que en este momento está teniendo algún problema, una situación en su vida, ya sea familiar, ya sea en enfermedad o cualquier tipo de problema, sería bueno que en esta oración al igual usted orara y así poder hacer esta oración y poderle presentarnos delante de Dios. Así que voy a pedirlo que ahí donde está usted incline su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en este día, amado Dios, quiero darte gracias primeramente, Señor, por la vida, Señor, que tú me prestas, por el privilegio, Señor, que me das, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, para poder, Señor, traer, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias, amado mío, por tu Espíritu Santo, Señor, el cual, Señor, nos hace, Señor, entender tu palabra, la cual, Señor, trae luz y entendimiento a nuestras vidas. Señor, te pido que tu palabra, Señor, toque la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que se conectan en este día, sea local, Señor, o sea en otro lugar, Padre bendito, que tu palabra llegue a todo lugar, Señor. Te doy honra, te doy gloria, Señor. Úsame en este día, Señor, conforme, Señor, sea tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero tomar este tiempo para poder predicar la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero decirle que muchos de nosotros experimentamos primeramente la palabra, experimentamos lo que la palabra de Dios habla y siempre reflexionando en ella acerca de los acontecimientos que la palabra ha redactado
y que son buenos para nuestra vida, son buenos para cada uno de nosotros. Así que en este día quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Quiero compartir estos versículos con usted y quiero tratar de enfatizar en lo que es la vida del ser humano a través de tener fe y confianza en el Señor, en Dios, acerca de estos versículos bíblicos. Si usted ya está en estos versículos, me gustaría que me acompañara a leerlos. Siempre le digo al grupo cuando estoy allí dándole el estudio que es bueno que nosotros tengamos nuestra Biblia en mano para poder ir y poder conectarnos con estos versículos. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. La palabra de Dios dice de esta manera. Enseguida, dice la palabra de Dios, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera o a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dijeron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el contexto de la palabra de Dios nos menciona que este acontecimiento que marca Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, la palabra de Dios nos menciona en el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 en adelante, nos habla también de una situación que semejante a la que ellos estaban viviendo. La palabra de Dios nos menciona que ellos también tuvieron un momento en el cual la barca o el bote en el cual iban ellos también tuvo este pequeño momento o este pequeño incidente donde las olas estaban agitadas por el aire. Y la palabra de Dios nos menciona que en Mateo capítulo 8 Jesús estaba en la barca, pero la palabra de Dios aquí nos menciona que Jesús se fue a orar. Dice la palabra de Dios que en el momento que, en el contexto de la palabra de Dios, dice que estaba en el tiempo donde Jesús alimenta a los 5,000. Ese momento, dice la palabra de Dios, que ellos estaban sobre la barca, pero Jesús les dio una orden, les dio un llamado y les dijo, vayan a la otra ribera o al otro lugar
donde donde vamos a seguir hablando o vamos a seguir predicando o donde vamos a seguir haciendo lo que la palabra de Dios nos manda. Y la palabra de Dios nos menciona que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Déjeme decirle que la palabra de Dios es muy clara acerca de lo que el hombre es o la naturaleza del hombre es. Dice en el libro de Santiago, de capítulo 1, versículos 6 en 8, que cuando uno pide, debe de pedirlo con fe, creyendo. Y aquí también Santiago nos hace una referencia o hace una misma referencia acerca de lo que ellos estaban padeciendo. Lo mismo Santiago lo dice, porque dice Santiago que eh, la fe que no está cimentada y la fe que es simplemente una fe que no es genuina, dice la palabra de Dios en Santiago que es como la ola del mar, que simplemente el viento la lleva de un lugar a otro. Ahora yo podría hacernos o hacerme una pregunta o hacer una pregunta. ¿Por qué los apóstoles dudaron de lo que Jesús había hablado o les había dicho? Jesús les dio una orden de que simplemente se subieran a la barca y fueran al otro lugar. Ahora la pregunta que sería ahora para nosotros, para este tiempo, ¿por qué cada uno de nosotros dudamos del poder de Dios o dudamos de la palabra de Dios? Dudamos de lo que Dios ya ha establecido en su palabra y que ahora nosotros la vivimos frecuentemente. Déjeme decirle que tal vez ninguno de nosotros tengamos ya este oficio. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta pescar, les gusta subir al bote. Hoy en día nosotros miramos que los botes que nosotros miramos, si vamos al Navy Pier o al Lakeshore Drive o a esos lugares donde uno renta esos botes. Ahora los botes que hoy en día se rentan son unos botes más sofisticados con más tecnología. Para ese tiempo los botes para ellos eran botes simplemente hechos de una madera o de un pegamento un poco más frágiles. Pero la palabra de Dios nos menciona que esos botes estaban soportando lo que estaba aconteciendo. Pero la palabra de Dios aquí nos menciona que ellos tuvieron un momento de dificultad, un momento de incertidumbre, un momento donde su fe estaba desfalleciendo o estaba siendo atacada por las olas y el acontecimiento que estaba haciendo. La naturaleza estaba haciendo su trabajo, el trabajo el cual dice cuando nosotros miramos, ya sea en la televisión, cuando miramos acerca de aquellos hombres que entran al océano o entran al mar, miramos cómo la naturaleza hace su trabajo, pero a la misma vez el bote también se mantiene firme. Pero, pero aquí el punto el punto específico de todo esto no es que el bote esté resistiendo o que la naturaleza está haciendo su trabajo o lo que a ella le corresponde, sino las personas que están dentro de esa barca, la cual los hombres de Dios, los discípulos de Dios, aquellos que estaban caminando juntamente con Jesús, estaban teniendo un momento difícil, un momento de crisis, un momento donde se sentían desesperados, donde su fe estaba menguando, donde su fe estaba decayendo por la situación que estaban viviendo. Déjeme decirle que a veces en nuestras vidas suele suceder de esa manera. Tal vez ninguno de nosotros hoy en día estamos viviendo la situación que los apóstoles estaban viviendo, una situación en el mar. Déjeme decirle en un pequeño paréntesis, ah, uno de las cosas, o cómo se dice, de las cosas que a mí me aterra mucho
es el océano, el mar, el agua. Y eso no quiere decir que no me baño, sí me baño, sí me baño, pero cuando a mí me preguntan cuál es el lugar que menos me gustaría estar o el lugar que menos me gustaría tener una experiencia, experiencia difícil, una de las cosas que luego se me viene al pensamiento es el mar o es el océano, porque para mí, en mi pensamiento, es un lugar muy hostil, es un lugar donde no sabes, o a veces si tú te fijas, no se ve la orilla donde termina el agua. Ahora, lo más escalofriante para mi vida es qué es lo que hay debajo de mis pies o debajo de esa agua. Nosotros hemos mirado cuando los exploradores empiezan a explorar el océano y todo eso, miramos todo tipo de animales, todo tipo de especies que hay especies que dan miedo, hay especies que quisieras tenerlos en tus manos, pero hay especies que dan miedo y esa es una de las, o una fobia que yo tengo, quedarme eh, en medio del mar, en la nada. Yo sé que muchos de ustedes han viajado de Florida a la Ciudad de México en barcos, yates, pero es una de las fobias que yo tengo y cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo estaba sintiendo eso de que ellos estaban teniendo una dificultad enorme y tal vez algunos de ellos tal vez estaban en la misma situación que yo o algunos de ustedes que tenían miedo a que el barco se destruyera y que ellos cayeran en el agua y no solamente fuera un agua pasible, sino era un agua agitada. Pero pero la palabra de Dios nos menciona que Jesús da una orden. Ahora, ellos estaban teniendo este problema y lo que estaba comentando, tal vez nosotros no hemos estado en ese problema o no hemos estado en esa dificultad, pero déjeme decirle que para hoy en día nuestra barca o nuestro lugar es el mundo. A veces el mundo es un mundo agitado, un mundo donde hay tantas palabras, hay tantas situaciones en la vida que nos exponen como hijos de Dios, exponen nuestra fe cristiana y nos hacen que nosotros tengamos un momento de circunstancia, un momento donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es confrontada, donde nosotros nos exponemos al mundo y donde nosotros debemos de saber y de entender que a pesar de que nosotros estamos en este mundo, hay alguien que cuida de nosotros porque la palabra de Dios nos menciona mientras que ellos iban sobre el mar, sobre el barco, sobre esta barca, Jesús estaba orando y Jesús estaba intercediendo por ellos. Jesús estaba en la oración y estaba orando por ellos para que no perecieran de ese lugar hacia el otro. Sabía que aunque la situación de la naturaleza iba a ponerse en un momento en su trabajo, sabía el Señor que había algo más allá adelante, pero era necesario que él orara y él pidiera por cada uno de ellos, porque la palabra de Dios nos menciona que había un lugar donde él iba a estar. Déjeme decirle que el significado de estar nosotros comprometidos con la obra de Dios o con esta palabra nos lleva a un compromiso de lealtad, a un compromiso de disposición, a un compromiso de obediencia. La palabra de Dios aquí nos menciona que ellos fueron obedientes a la voz de Jesús, a la voz del Maestro, y eso nos lleva a nosotros también pensar que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Déjeme decirle que cuando se hace un compromiso, cuando cada uno de nosotros hacemos un compromiso, nuestro compromiso debe de ser un compromiso fijo, un compromiso leal,
un compromiso que lleva a cabo nuestra, incluso a veces nuestra estabilidad emocional o nuestra estabilidad económica o nuestra estabilidad emocional. Déjeme decirle que cuando uno hace un compromiso con Dios, cuando uno hace un compromiso con la palabra, nosotros debemos de entender que cuando hace uno un compromiso, uno debe de entender que ese compromiso no se debe de romper. Si verdaderamente nosotros hacemos un compromiso leal hacia Dios, déjeme decirle que Él nos ha puesto él nos ha puesto el mayor ejemplo, porque Él hizo un compromiso con cada uno de nosotros. Él hizo el compromiso de llegar hasta la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Él aún sigue teniendo el control de todas las cosas, aun cuando nosotros somos débiles en la fe y somos débiles en la confianza en el Señor, Él sigue teniendo un compromiso con cada uno de nosotros. Él tenía un compromiso con toda esta multitud de los 5,000 de darles alimento, a pesar de que él tuvo un momento difícil, porque en el contexto o unos textos atrás dice que cuando él empieza su ministerio y empieza a hacer los milagros, del otro lado, es Juan el Bautista, perdón, estaba encarcelado y era un momento donde él iba a pasar de la vida a la muerte, pero eso no afectó el compromiso que Jesús tenía con el Padre de venir y predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Iglesia, amigo, déjame decirte que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios nos menciona que debe de haber un compromiso entre Dios y el hombre o el hombre y Dios, porque Él no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Sabemos que el mundo cada día está bombardeando todos los principios de la palabra de Dios, todos los principios que la palabra ha establecido, la cual a cada uno de nosotros nos rige. Y quiero hacerlo específico esto. A veces muchos de nosotros, nuestra fe, como lo había comentado, es probada. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros debemos de tener un compromiso o hemos hecho un compromiso en servir y ser fiel a la palabra en todo tiempo. Déjeme decirle que la vida no es y ni será color de rosa como lo dice mucha gente. Déjeme decirle que para el cristiano hemos visto cómo ha habido muchos padecimientos por causa de la fe. Ha habido mártires que han muerto por la fe. Ha habido acontecimientos donde han sido criticados, han sido perseguidos, han sido torturados, pero nunca dudaron o nunca negaron la fe cristiana. Esta palabra que aquí nos está mencionando Mateo capítulo 14, versículo 22, aquí nos está dando a entender que a pesar de las situaciones que nosotros podamos vivir, nosotros no podemos dudar de que Jesús sigue estando en control de todas las cosas que suelen pasar en nuestras vidas. Simplemente nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra para que podamos seguir hacia adelante. Dios o Jesús estaba teniendo una meditación o estaba orando por cada uno de ellos, estaba orando por todo lo que iba a acontecer. Eso es lo mismo que pasa hoy en día. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Él sigue orando por cada uno de nosotros. Él sigue pidiendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe, aunque sea probada, seamos nosotros fortalecidos. Déjeme decirle que cada uno de nosotros, lo que hoy en día estamos viviendo o estamos pasando, es un momento donde nosotros debemos de
afianzarnos a la palabra de Dios y confiar en lo que Dios ya ha estado preparando para cada uno de nosotros. Nosotros simplemente debemos de seguir hacia adelante. Los apóstoles, a pesar de que ellos tenían un oficio de pescadores, ellos entendían cómo el agua o cómo el mar se agitaba, pero ellos, a pesar de eso, ellos escucharon la voz del Señor o la voz de Jesús y simplemente obedecieron y simplemente fueron de ese lugar hacia el otro, aunque Jesús no estaba en ese momento en la barca como lo estaba en Mateo capítulo 8. Déjeme decirle que aún ellos confiaron en la voz o en la palabra de ellos, porque ellos entendían que ese mismo Jesús que calmó el mar o la tempestad en ese momento, ese era mismo Jesús que iba a estar con ellos. A pesar de que él físicamente no estaba con ellos en el mar, la palabra de Dios nos menciona que él simplemente se quedó para despedir a la multitud y a la misma vez ir al monte y orar por un tiempo, orar por ellos. La palabra de Dios aquí nos menciona en el capítulo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, e incluso el viento, dice la palabra, era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Déjeme decirle que aún en la peor situación de nuestras vidas, aún nosotros creyendo que Jesús no está con nosotros o que Jesús no vendrá a nosotros, déjeme decirle que siempre Él llega a tiempo. Él nunca ha llegado tarde. Nunca ha llegado tarde a su vida. Nunca ha llegado tarde a mi vida. Jesús siempre ha llegado a tiempo. Aunque el ser humano se desespera por todo lo que acontece en su vida, por todo lo que acontece a su alrededor, por todo lo que acontece fuera, déjeme decirle que el cristiano no debe de dudar en que Dios llega a tiempo. Dice la palabra de Dios, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Esto es lo que los lleva a los discípulos a que ellos tengan un momento de miedo, que incluso confunden al Señor o a Jesús con un fantasma. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y dijeron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo que la palabra de Dios nos menciona en este tiempo. Cualquier momento que tú o yo estemos viviendo, no dudemos de la palabra de Dios, no dudemos de que aún Dios tiene el control de nuestras vidas. Déjame decirte que cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno se sujeta a la palabra de Dios, déjeme decirle que aún todo aquel temor, aquella incertidumbre que hay dentro de nosotros, queda fuera, porque siempre Dios tiene una respuesta a nuestras vidas, a nuestra necesidad. Y esta es la respuesta que Jesús les da a sus discípulos. Tened ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo mismo que a cada uno de nosotros nos dice en este día. Yo no sé por lo cual tú estás viviendo o estás pasando. Yo sé que a veces las puertas se te cierran, a veces las palabras ya no caben en tu vida. Yo sé que hay muchas personas que te siguen diciendo, ánimo, sigue adelante, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene una respuesta a tu vida. Yo sé que a veces tú has estado buscando en otro lugar, por otros medios, pero déjame decirte que es momento de que cada uno de nosotros nos rindamos a lo que la palabra de Dios nos menciona, porque la palabra de Dios nos menciona, ten ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo que la palabra de Dios nos menciona, que no debemos de dudar
del plan perfecto que Dios tiene sobre nosotros. Iglesia, amigo que me estás viendo, que aún no has aceptado al Señor, este es el consejo que la palabra de Dios nos menciona. No importando la situación en la cual tú o yo nos encontremos, déjame decirte que hay una respuesta de Dios para tu vida y para mi vida. Así que en esta hora te voy a invitar a que hagamos una oración de fe, como dice Santiago, no dudando, de fe, y creyéndole al Señor que tu situación, lo que tú estás viviendo, estás pasando, o el proceso que tú estás viviendo, Dios llegará en su tiempo y va a socorrer tu vida. Así que donde estás tú, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque a través de tu palabra entendemos, Señor, que a pesar de las situaciones, Padre, adversas, Señor, que a veces nosotros nos confrontamos, Padre bendito, sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y tú estás intercediendo, Señor. Te pido en este día, amado Dios, por cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que han tenido, Señor, o están teniendo, Señor, momentos difíciles, que tú vayas, Señor, o vengas, Señor, a nuestro encuentro y traigas, Señor, una respuesta a nuestras vidas, Señor. Te pido que tú guardes nuestras vidas, Padre bendito, y que nos afirmemos cada día en la fe y en la confianza en ti, Padre bendito. Sigue bendiciendo, sigue guardando a tu pueblo, Señor, en este mundo áspero, Padre bendito. Te doy gracias por tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, estamos despedidos. Dios los bendiga.